nos conectamos con nuestra compañera Dulce Olvera, quien hizo un análisis de las distintas monedas del mundo y revisó justamente este índice de Banco Base que hace junto con Investing. Y le agradecemos que esté aquí a Dulce Olvera. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida a Los Periodistas. Buenas tardes, Alejandro. Así es, se publicó este día en Sin embargo MX los datos que ya mencionaba sobre la fortaleza del peso, solo por debajo de, por ejemplo, el rublo ruso en el marco de la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente mencionaba justo y se hacía burla del supuesto peso devaluado, y justo en efecto el Autónomo Banco de México coincide con esta evaluación del presidente en su último informe sobre política monetaria. Ahí aseguró que el peso mexicano siguió mostrando resiliencia, si bien con cierta volatilidad, justo en el marco tanto de la inflación elevada a nivel mundial como de las altas tasas de interés, tanto por la pandemia y luego empeorado en febrero con el inicio del conflicto geopolítico en el este de Europa. Si me ayuda, por favor, Luis, a poner la gráfica de la Investing para conocer, para explicar mejor el historial de cómo se ha visto. Este es el peso, el comportamiento del peso. Anual. Así es. En los últimos meses y en todo el año. En todo el año. Podemos ver cómo el inicio justo el año pasado, el 26 de diciembre del 2021, el dólar estaba en 20.34 pesos. Y hoy, 26 de diciembre ya del 2022, cerró en 19.40 pesos frente a este billete estadounidense, lo cual, Alejandro, significa una apreciación acumulada de todo un año de 94 centavos o bien de 5.87%, tocando un mínimo de 19.32 pesos por dólar. Mencionabas justo sobre el comportamiento del índice dólar. Justo también para eso me gustaría que Luis pusiera ahora la gráfica del comportamiento del índice dólar, por favor. De igual forma, a nivel año. A ver, ahí está. Explícanos este. En primera instancia podríamos pensar que la fortaleza del peso se debe a la debilidad del dólar, pero si vemos, el índice dólar presentó una variación anual de 8.65, o sea, sí subió de 95.17 puntos del 26 de diciembre del año pasado, antes de que cerrara su última operación, antes de las fiestas decembrinas, porque hoy no hubo operaciones justo por Navidad. Ya estaba en 104.32 puntos, sí hubo una variación. Sin embargo, el fortalecimiento del peso se atribuye sobre todo, y ahí están puestos todos los ojos de los inversionistas en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, particularmente de la Reserva Federal. Y es que el fortalecimiento del peso se debe a la diferencia de tasas de interés entre el Banjico, que su última decisión la elevó a 10.50%, y la tasa de interés de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que la tiene en 4.5%. Y también, por supuesto, a la entrada histórica de remesas, actualmente casi ya rozando los 200,000 millones de dólares. También por eso esta mañana el presidente López Obrador aseguraba que a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Agustín Carstens en Banjico, ya no se subastan dólares en bombazos para tratar de frenar la depreciación del peso de ese entonces. Alejandro. Sí, Dulce, me regreso al índice dólar porque ese es un argumento muy utilizado en años, incluso en los últimos años, que el debilitamiento del dólar es el que provoca que el peso gane. Pero de acuerdo con el índice que aquí nos presentas,
pues en realidad tal debilitamiento pues se habrá dado entre los meses de octubre ahora a diciembre, pero el resto del año tuvo un comportamiento sostenido de crecimiento, Dulce. Y eso significa que el peso tuvo que apreciarse a pesar de que el dólar se estaba fortaleciendo. Así es, vuelvo a lo mismo, el mismo Banco de México lo reconoció y ve un peso resiliente en medio de esta tormenta perfecta de inflación y alza de tasas de interés. Y justamente claro, en este informe de política monetaria pone la línea roja en saber qué es lo que va a pasar con la alza de tasas de interés, que en realidad pues es esta política, esta estrategia para tratar de frenar el alza de la inflación que pues nos tiene preocupados a todos por las alzas de bienes y servicios. Entonces recupero un párrafo de este análisis de Banxico, porque ahí dice que un amplio número de bancos centrales todavía está continuando con el incremento de tasas de referencia. Algunos mencionaron que comenzarían a moderar la magnitud de sus aumentos, justo para evitar una posible recesión económica para el 23. No obstante, se anticipa que dichas tasas permanezcan en niveles altos por un periodo prolongado. Y en su decisión más reciente, que es la que más nos importa, la de la Reserva Federal, aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos en 50 puntos bases, después de 4 incrementos consecutivos de 75, es decir, le desacelera un poquito. Pero anticipó que van a seguir los incrementos. Y entre los riesgos globales destaca los asociados a la pandemia, también la prolongación de presiones inflacionarias y el agravamiento de las tensiones geopolíticas que vemos en esta guerra. Entonces los ojos van a estar muy puestos en las decisiones de la Reserva Federal para el siguiente año y así se podrá pues estimar el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio también aquí en México. Claro, o sea, factores externos serían los que pudieran influir en el comportamiento del peso en el siguiente tramo. ¿Cuál va a ser ese comportamiento? Me llama mucho la atención, qué buena es esta gráfica porque es justamente de las casas que consulta el Banco Central, son los promedios de las casas que consulta el Banco Central para sacar sus propios estimados. Y en tipo de cambio marca la expectativa para 2023, la marca ahora mismo en la mediana al menos para diciembre de 2023 un dólar de 20 pesos con 85 centavos, lo cual es un aumento de menos de un peso. O no es cierto, es más de un peso si tomamos el cierre del peso hoy, pero para 2024 andaría en 21, o sea, un peso y medio más para el cierre de 2024, lo cual confirmaría una tendencia de sobrada fortaleza para el peso en lo que resta del sexenio, Dulce. Sí, justamente esta tabla que pondera el promedio de los analistas privados de los bancos principales cuestionados y consultados por Banxico justo para su último informe de diciembre de 2022, esto lo publicó el 16 de diciembre. Nos permite ver cómo van a estar estos años, tanto 23 como 24, que ya bien observabas, pues son políticamente muy convulsos, sobre todo el presidencial, que es el 24. Así es. También quiero destacar que para la inflación general, y como ya había venido diciendo el mismo Banxico, pues podemos esperar que regrese al anhelado 3%, a la meta de 3% más o menos, hasta el tercer trimestre del 24, es decir, ya a finales ya para entonces regresaríamos a una inflación normal. Sí, eso es lo que se estima que hasta el 24 y que Dulce, este año termine en 8. Sí. Ajá. Dulce Olvera, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Me parecía importante que se explicara un poco más
porque pues sí, efectivamente no es un acto de magia, pues se tiene una explicación por qué el peso está tan fuerte y pues sí se explica en lo que tú nos dices, no se explica en que el dólar esté tan fuerte y poderoso o que esté tan débil y no pueda nadie competir con él, sino que hay dinámicas internas y externas que influyen en él. Pues muchísimas gracias, Dulce, por estar aquí en Los Periodistas. A ustedes, hasta luego.